lanzando la primera piedra. ¿Cuáles creen ustedes que sería en la actualidad, o cuál es el estado actual, mejor dicho, de aprovechamiento de las TICs a nivel de la educación superior? ¿Hasta qué punto se está utilizando la tecnología en la educación superior y en qué forma? Le pediría a la profesora Adriana que comentase primero, después Eliana, después Roxana, después Carmen y después cerrando a Gabriela Bergomás. Bien, Adriana, por favor. Bom dia a todos, todas. Eu falarei em português, mas falarei bem devagar para que vocês possam me entender melhor. Eu estou aqui na Universidade Metodista de São Paulo e o nosso contexto aqui no Brasil, no que se refere ao aproveitamento das TIC na educação superior, ele tem uma relação direta com uma legislação de 2004 que passou a prever que 20% da matriz curricular dos cursos presenciais passassem a ser oferecidos, pudessem ser oferecidos em educação à distância. Então, esse é um primeiro determinante importante do uso de tecnologia na educação superior brasileira. Por quê? Porque as universidades foram habilitadas a fazer 20% dos cursos presenciais à distância. Isso significou a entrada de uma série de tecnologias no cenário do ensino superior. É claro que com grandes dificuldades, porque esse aluno que chega do ensino médio, aqui para nós, ele não tem essa vivência com a tecnologia, né? Mas esse é um cenário que se coloca. Diante disso, uso bastante afinado nesse sentido dos portais educacionais, né? Então, as instituições de ensino superior no Brasil, praticamente todas possuem portais educacionais com os serviços acadêmicos, facilitando esse trâmite da papelada administrativa. Um outro uso bastante constante da tecnologia no ensino superior são os ambientes virtuais de aprendizagem. Também passa a ser incorporado o ambiente virtual de aprendizagem nos cursos presenciais, porque, para além dos cursos presenciais, os cursos totalmente à distância se dão via ambiente virtual de aprendizagem, mas os cursos presenciais, com essa legislação, também incorporam a utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem. No Brasil, as universidades todas têm rede sem fio, na maioria das universidades, né? E aí o desafio passa a ser, então, desculpa, não o desafio, mas o cenário atual é de uma construção de programas curriculares que sejam mais ajustados ao desenvolvimento continuado desses professores. Então, a gente vive hoje um movimento de reformulação curricular, de busca de incorporação de tecnologia, sim, no ensino superior. Uma outra característica do estado atual é a adoção das plataformas e serviços baseados em nuvem. Então, várias universidades utilizando já esses serviços para hospedagem dos ambientes virtuais de aprendizagem, das plataformas, enfim. Um outro uso frequente da tecnologia aqui no ensino superior vem das plataformas YouTube e Vimeo, que tem permitido aos educadores entrar, compartilhar, recomendar vídeos instrucionais, além de alguns por iniciativa própria e não por uma política institucional, criarem os seus próprios canais. Então, temos vários professores que já possuem os seus próprios canais de vídeo no YouTube ou no Vimeo e constroem os seus vídeos e disponibilizam para as suas diversas salas de aula, né? Outra
outro estado atual é o uso das redes sociais, que permitem aos alunos criarem redes de aprendizagem pessoais e os professores, né, usando essas redes de relacionamento. E as duas redes mais comuns são Facebook e WhatsApp, muito na perspectiva da troca de informações, não avançando para uma proposta ainda pedagógica consolidada para um uso de proporção de construção de conhecimento, mas muito voltada à troca de informações, né? Um outro uso constante são das ferramentas dos próprios alunos, então câmeras, microfones e outras ferramentas a gente vê aqui bastante utilizado, né? Então, fechando esse quadro, o Brasil avança lentamente no uso das TICs no ensino superior. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, un poco haciendo el resumen, yo creo que está muy claro el planteamiento de Adriana. Institucionalmente las universidades se han venido avanzando en el fortalecimiento de la tecnología como infraestructura, aunque obviamente se necesita avanzar más en el campo pedagógico, cosa que reafirmaría, ¿está todo correcto? ¿Todo bien? Cosa que reafirmaría un poco que pese a ser muy universidad o ser muy universidades, poseemos elementos muy comunes de las escuelas. Es decir, la fase pedagógica es lo clave aquí, sobre todo para hablar eficientemente de aprovechamiento de la tecnología. Eliana, el planteamiento al respecto y también sobre esa línea, digamos, no solamente infraestructura, sino lo pedagógico. Ok, bueno, algo importante que retomo sobre el aprovechamiento, perdón, yo lo clasifico desde la parte administrativa, cómo se ha descentralizado las instituciones universitarias hoy en día a partir del uso de las TIC, pero pienso que es un proceso donde estamos involucrándolas, pero todavía estamos aprendiendo, porque en las instituciones universitarias estamos instalando, estamos utilizando una nueva infraestructura, pero que todavía la comunidad en general estamos en proceso también de aprender a utilizarla. Desde lo que es los docentes propiamente, considero que estamos en un proceso de formación, donde todavía no conocemos todos los recursos, donde los pocos que estamos conociendo y estamos trabajando y profundizando, los estamos involucrando cada día en nuestro actuar. Y desde ahí viene un concepto sobre el cambio del rol del docente, donde de alguna manera debemos dejar una tradicional impartida de conocimiento a pasar a ser realmente unos mediadores, porque tenemos toda la información, pero los estudiantes pues requieren aprender sobre cómo usar esa información, cómo poder aprovechar esa información, y ahí viene el tema pedagógico. ¿Qué modelo pedagógico estamos utilizando desde la planeación de nuestras clases con el aprovechamiento de las TIC? ¿Cómo está haciendo el acompañamiento con nuestros estudiantes? ¿Y cómo está haciendo la verificación posterior para que realmente se dé un aprendizaje adecuado y que realmente estemos llegando a unos objetivos y unas metas de aprendizaje que tengamos establecidas desde nuestra planeación? Considero que ahí, retomando lo que es el aprovechamiento, estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de cambio, donde estamos inicialmente generando esos cambios desde nuestro actuar como docentes. Tenemos también desde lo que es un tema relacionado con la cobertura. Entonces, tenemos mayor cobertura, pero eso nos da un mayor aprovechamiento de las TIC, pero requiere que verifiquemos esa calidad, que vayamos de la mano, que haya un equilibrio adecuado, lo que nos significa que debemos trabajar mucho más para que tengamos una educación de calidad. Y aquí genero una pregunta, y es realmente estaremos aprovechando adecuadamente las TIC para la calidad educativa, siendo que todavía nos ha costado un poco de manera presencial. Eso es de pronto lo que me genera desde lo que es el aprovechamiento real en la educación superior.
Hay otro tema y es sobre los cambios a nivel de las ocupaciones. Si bien es cierto que nuestra sociedad está cambiando y en términos de globalización salen nuevos conceptos laborales, nuevas necesidades laborales y las universidades se están moviendo en torno a eso, pero debemos tener un mayor movimiento, un mayor compromiso frente a estas necesidades actuales. Hoy conocemos que de alguna manera el que tiene el poder es el que tiene la información y el conocimiento, pero también es real que para poder llegar a un equilibrio tenemos que tener ese bienestar. Y de ahí nos falta saber utilizar y saber aprovechar adecuadamente las TIC en todo el tema de educación que viene desde la infancia y donde nosotros ya en educación superior la podemos proyectar hacia la vida laboral. Bueno, les agradezco, disculpen que hubo un accidente, alguien dejó un vaso ahí y se ha vuelto esto un caos. Pero bueno, un poco en aras de ese ejercicio, yo no sé si de la metodología, pero ante la cantidad de mujeres que hay aquí, del speed dating, algo cortito, 3 minutos, 5 minutos máximo. Integro también, y aprovecho que vemos a Roxana también, en la fase de la pregunta, porque creo que está surgiendo automáticamente también, no solamente el estado actual, sino principales tendencias de e-learning que se están surgiendo. Roxana, ¿cómo te va? Si puedes aportar en torno a ese estado actual, las tendencias de e-learning en la actualidad. Buenos días Genial. a todos, gracias por la invitación. Hola chicas, cuánto hace que no nos vemos. Voy a comentar un poquito, me voy a sumar al tema que venían charlando las compañeras aquí respecto de cómo está el estado actual del aprovechamiento de las TIC a nivel superior, focalizando el tipo de estudios que estamos haciendo nosotros en el Observatorio de Usos de Medios Interactivos. Estamos haciendo un seguimiento desde hace unos años empírico en un conjunto de universidades que están cerca del área de influencia de nuestra universidad, y esto es en el área metropolitana de Buenos Aires, en una zona en donde los indicadores socioculturales y económicos exhiben bastante vulnerabilidad y donde la población que recibimos en estas universidades es en general primera generación de estudiantes universitarios. En ese contexto, digamos, la universidad aparece como un lugar de acceso a las tecnologías y, sin embargo, vamos viendo que hay un proceso que es bastante desigual, bastante lento, y si quieren les comento un punteo rápidamente en mis 4 minutos sobre algunas observaciones que estuvimos realizando ahí. En primer lugar, respecto del equipamiento, es bastante desigual en las universidades de jurisdicción nacional más jóvenes, es mejor, están mejor equipadas y con equipos más nuevos. En general obedecen a modelos de laboratorio con computadoras personales y además hay algún tipo de tecnología de apoyo para las clases de los profesores, cañón de proyección, computadoras portátiles, una pizarra electrónica, un equipo de teleconferencia como máximo. Hay entonces un parque tecnológico mucho menor y mucho más atrasado en las universidades más tradicionales y en una universidad que estamos viendo también que es de jurisdicción provincial. Todas las universidades tienen portal con distintos grados de desarrollo y distintos tipos de diseño. En general, la gestión administrativa y la gestión académica está digitalizada en todos los casos. Y algunas universidades desarrollaron los campus virtuales. Nosotros creemos que esos campus están todavía en proceso de utilización, están bastante subutilizados, al menos por dos cuestiones. Por un lado, la proporción de profesores que diseña e implementa aulas virtuales sigue siendo menor respecto del total de los profesores, y el tipo de uso que se le da en general es más bien al estilo repositorio y de complemento administrativo de la gestión académica, más que el aprovechamiento interactivo
de las posibilidades del aula virtual. Esto por un lado, y por otro lado, ninguna de las universidades con las que estamos trabajando desarrolla propuestas de formación de grado y de posgrado online ni semipresencial. Únicamente hay algunas propuestas de cursos de extensión y de tecnicaturas a término en modalidad semipresencial, pero todavía no estamos con una oferta de formación. Los usos que se están generalizando más tienen que ver con correo electrónico, redes sociales, listas de distintos tipos, más que nada como para generar contactos entre los distintos actores, que son contactos en general administrativos y de gestión, no son pedagógicos, no son de índole académica. Y muy poco hemos encontrado la promoción de actividades de tipo formar redes entre los estudiantes, acceso a bibliotecas digitales u otras que permitan capitalizar mejor las posibilidades de las tecnologías digitales interactivas. Finalmente quiero decir dos cosas más. Están apareciendo bastantes propuestas de formación para profesores universitarios para los usos de las tecnologías, formación por competencias usando tecnologías, pero hasta el momento tienen más vacantes que inscriptos. Y por otro lado, en una muestra al azar de planes de estudios de las 4 universidades con las cuales estamos trabajando, no hemos identificado casi espacios curriculares de formación de competencias para la enseñanza con tecnologías o para los usos de tecnologías digitales interactivas. Son muy pocos esos espacios curriculares y en general corresponden a carreras técnicas o carreras específicamente vinculadas con usos de medios, etcétera. Última, hicimos un estudio específico para mirar cómo repercute el programa Conectar Igualdad, que es el programa modelo 1 a 1 que se implementa entre otros lugares en la escuela media. Dijimos, a ver qué pasa con los que llegan a la universidad y que fueron beneficiarios del programa Conectar Igualdad. Estuvimos haciendo un seguimiento y encontramos muy bajo nivel de repercusión, muy pocas computadoras y sobre todo muy poco uso académico de esas computadoras. Dejo planteado, terminé mis 5 minutos, el punteo y en todo caso después lo retomamos. Genial. Carmen, Ricardo, ¿algún elemento para añadir al respecto? Sí, buenos días. Se acepta ruido, debate, confrontaciones, también se acepta. Sí, escuchaba ahora a la profesora Rosana y analizaba el caso colombiano. En Colombia, bueno, ya tenemos algunos desarrollos y me devuelvo un poco hacia lo que es el estado actual de aprovechamiento de las TIC. Bueno, particularmente yo he estado y hago parte de la historia de Colombia en lo que tiene que ver el uso de las tecnologías en la educación como mediadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a nivel de país he estado también vinculada con proyectos que ha liderado el gobierno, que ha vinculado a las instituciones, y hay un proyecto que particularmente a todas las instituciones en Colombia nos movió mucho, que fue un proyecto que se denominó Planes TIC. Planes TIC es un proyecto que buscaba el acompañamiento a instituciones de educación superior para que diseñaran planes estratégicos para incorporar las TIC de manera que se llegaran a producir niveles de innovación pedagógica al interior de las instituciones. Y va más allá del uso de tecnología, sino genera realmente poder llegar hasta lo que más nos interesa, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde allí, pues en Colombia ahí no podríamos generalizar que todas las instituciones, el proyecto estuvo en todas las regiones, particularmente lideré este proceso de acompañamiento en la región Caribe y en la región nororiente de instituciones del oriente de Colombia, y estas instituciones bueno, habían unas dinámicas muy particulares, pero nos llevó a que como país pudiéramos considerar y crear alrededor como una comunidad académica que pensaba el uso de las TIC, pero para generar procesos de innovación pedagógica. Hay otras iniciativas, bueno, y desde allí se han desarrollado muchos proyectos alrededor.
También otras iniciativas que se han trabajado en Colombia que tienen que ver con las tendencias, y voy tocando un poco el tema de tendencias, y ese es un proyecto que se denomina e-learning. E-learning, iniciativa e-learning, lo que ha buscado es acompañar instituciones educativas para que si tenían ese interés de satisfacer necesidades a través de programas virtuales, se dejaran acompañar del Ministerio de Educación y una comunidad de expertos que hay en Colombia. Bueno, en mi caso particular, mi doctorado tiene que ver con diseño de ambientes virtuales de aprendizaje y learning y demás. Entonces, también se han acompañado instituciones educativas para que hicieran una transformación de sus programas presenciales a programas virtuales, y esto considera todas las dimensiones que se deben tener en cuenta, o sea, desde la dimensión tecnológica, pedagógica, administrativa, todo lo que pudiera implicar movilizar una institución para ofrecer programas bajo esta, o sea, programas virtuales, pero realmente que sean de calidad, o sea, que la calidad esté presente, no haya diferencia entre tener un programa presencial y un programa virtual. Es así como en Colombia hay una tendencia de programas virtuales no masificadas. No podríamos hablar aquí que se está masificando, y yo me detendría un poco a ver, cuando hablamos de tendencia, hablamos de aprovechamiento, tenemos que identificar básicamente cuáles son las necesidades que tengo de formación, qué es lo que yo quiero, y de acuerdo a eso poder definir si voy a atender esa necesidad a través de programas que sean 100% virtuales o que sean combinados o blended learning, que es una de las tendencias también, o si son presenciales enriquecidos con tecnología. Entonces, si me detengo un poco en el tema de B-Learning, creo que hay una riqueza alrededor del B-Learning. El B-Learning como tal conjuga, no es que una parte la hago presencial y otra parte la hago virtual, no, es que implica un pensar desde lo pedagógico, desde lo metodológico. Esta clase que voy a ofrecer bajo esta metodología, ¿cómo puedo aprovechar la riqueza de lo virtual? ¿Cómo puedo aprovechar la riqueza de lo presencial para generar ambientes de aprendizaje innovadores? Y creo que todo va hacia allá, a generar ambientes de aprendizaje usando B-Learning, usando e-learning, usando M-Learning, es decir, la tecnología móvil. ¿Cómo aprovechamos toda esa cantidad de recursos y lo traemos al aula de clase? Hay mucho todavía por construir. Cuando uno mira las investigaciones, bueno, y con Elías que hemos estado en algunas investigaciones, veo que a nivel de educación superior, sí es cierto que hay tecnología, sí es cierto que las instituciones aún tienen centros, en Colombia este es el caso, que tienen centros que apoyan y acompañan, que es un soporte para el profesor, y lo acompañan no desde lo tecnológico solamente, lo acompañan desde lo pedagógico, lo acompañan desde lo metodológico, pero todavía las investigaciones muestran que no se tienen los resultados, no hay un aprovechamiento como debería haber, teniendo en cuenta las tendencias que tenemos hacia el uso de las redes sociales, hacia el uso de… entonces, bueno, pues aquí podríamos seguir hablando, pero teniendo en cuenta el tiempo, entonces me detengo en este momento y le cedo la palabra al moderador. Gracias, Carmen. Gabriela, ¿nos escucha? Sí, ahora sí. Perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Perfectamente. No te vemos aún, pero no hay problema. Lo importante es el audio. De todas maneras, a todos, muchas gracias por de todas maneras, nuevamente. Gabriela, Ya el tercer año que compartimos este espacio con la Universidad del Norte de Colombia, y Elías especialmente. Y un saludo a todas las colegas. Bueno, como me toca en esta instancia, a partir de algunas interrupciones no pudimos escuchar claramente todo, pero Gabriela, creo importante… Gabriela, una pregunta. Hola. Es que lo que pasa es… Hola. Creo que… bájale el volumen un poquito. Vale. Es que creo que tu participación… Perfectamente. Tu participación en el cierre de esta ronda creo que es muy interesante, porque ella es la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Entonces ha hablado mucho, cada una de ellas ha planteado un escenario que creo que es muy parecido a nivel latinoamericano, iberoamericano al menos. Pero ¿hasta qué punto los docentes están en la onda? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto hay docentes que están transgrediendo, digamos, los escenarios tradicionales para meterse en e-learning, B-learning, WD learning, todos los temas learning? O sea, ¿cuántos hay? Gabriela, ya que tú eres decana y nadie te está escuchando de la UNER, ¿cuántos docentes hay?
Hola, Hola, habla. ahí estamos. Sigue, sigue. Sí, decía que retomando el planteo, incluso me pareció interesante de la colega brasilera, me parece importante hacer referencia, complementando el panorama que ya Roxana dio de un grupo de universidades argentinas, pero que realmente de mucha importancia, y en el diagnóstico que nos dio coincidimos en muchos ejes. Creo importante la referencia a que todo este proceso de incorporación de las tecnologías y fundamentalmente lo que serían alternativas distintas, ya sea la complementariedad, la presencia de la bimodalidad dentro de la educación superior, está también fuertemente relacionada con el encuadre normativo. Y tal cual como decían, en Brasil ya hay un encuadre normativo que permite y potencia y pone a las universidades ante el desafío de poder trabajar casi al mismo nivel entre la presencialidad y la educación a distancia o la propuesta mediada. En cambio, en nuestro país todavía sigue vigente una ley que hace ya tiempo que estamos intentando revertir y que estábamos ahora en plena discusión para ver si se puede revisar, donde recién ahí permitiríamos o llegaríamos a la posibilidad de pensar en propuestas que tengan que ver con una equiparación, un nivel igualitario entre la posibilidad de una propuesta presencial y una propuesta mediada por tecnología. Digo esto porque es fundamental, porque en este momento, si nos guiamos por el encuadre normativo vigente, las propuestas que se presentan a acreditarse como títulos académicos a través de la educación mediada por tecnologías, tiene que presentar una gran cantidad de requisitos y un trámite mucho más complejo que el que tiene que enfrentar una carrera presentada bajo la modalidad de la presencialidad. En ese sentido, somos conscientes de que hay un obstáculo claro y definido para poder repensar las propuestas dentro de la oferta académica de nuestro país. Hasta que eso no se revierta, seguimos en condiciones desiguales, digamos, para poder hacer propuestas realmente pensadas desde la lógica de la bimodalidad o desde la lógica propia de los entornos y ambientes virtuales potenciados para el aprendizaje. Dentro de ese contexto también me parece importante destacar que son muchas las interpelaciones que los actores de la comunidad académica tienen a partir de la inclusión de las tecnologías, que son naturalizadas y aceptadas en el contexto del afuera, pero no en el adentro de la academia, digamos. Seguimos teniendo serios problemas y creo que esos ejes están vinculados, Roxana hizo referencia, por un lado al desafío de la inclusión de tecnologías en la gestión, todo lo que son trámites, todo lo que es incluso ahora la posibilidad de tener el propio currículum de cada docente digitalizado y dentro de una base de datos común, o sea, cosas que interpelan y que nos ponen en situación de dar respuesta hacia competencias en las que no todos están digamos, alfabetizados, por llamar de alguna manera, y por el teniendo, clara resistencia y también gente que absolutamente entra más naturalmente, digamos, ¿no? Decíamos en la gestión, a nivel de la comunicación institucional, dentro de las universidades, cada vez se está potenciando más el hecho de que si uno no está vinculado a las redes propias de la universidad, a esto que también decía Roxana, todas las universidades tienen portales, tenés la oportunidad o la potencialidad del acceso a la información institucional a través sí o sí de las propuestas tecnológicas, mediadas por tecnologías que ofrezca la institución. Por otro lado, la actualización académica y especialmente, creo, el ámbito donde más compleja está el nivel de apropiación tecnológico, que es en el ámbito de los ambientes de aprendizaje, o sea, ambientes virtuales pensados para el aprendizaje. En lo que hace a nuestra experiencia, fundamentalmente creo que ahí tenemos que distinguir las propuestas que tienen su eje en la complementación de la propuesta presencial.
O sea, complementan, no solamente se convierten en reservorios como referenciaba Roxana, sino también en la posibilidad de, bueno, de tener un acceso a actividades o a instancias de producción que complementan las cátedras presenciales. Por el otro lado, la posibilidad, nosotros estamos lanzando justamente hoy nuestra primera carrera, donde es una tecnicatura en gestión cultural, donde no solamente vamos a tener los encuentros presenciales como el eje central, sino que trabajamos con yo le llamo, o sea, es mayor, en este caso nos estamos acercando a una especie de bimodalidad, digamos, en el sentido que las materias están planteadas con una fuerte presencialidad, pero con un trabajo casi a la par en el entorno virtual. Para nosotros es la primera experiencia, la estamos trabajando muy fuertemente desde la sensibilización y apropiación por parte de los docentes, pero todo eso demandó también a nivel institucional el desarrollo de un equipo que tenga que trabajar para coordinar todas estas acciones, porque estamos hablando de el surgimiento dentro del marco institucional de espacios alternativos que trabajan desde otro lugar, desde los estilos pedagógicos, desde las propuestas de producción de materiales, del seguimiento del alumno, de toda la parte administrativa que tiene que articularse con la parte, digamos, tradicional, por decirla de alguna manera. Por lo tanto, mi conclusión es que en este momento estamos en un momento muy fuerte de contradicciones y un escenario muy complejo donde conviven las prácticas más tradicionales, las más tremendamente tradicionales de la universidad más conservadora, con las innovaciones más osadas, o sea, porque tenemos un amplio espectro de posibilidades y creo que coincido en la figura del observatorio como un elemento muy interesante para poder ir haciendo un seguimiento de cómo se van dando estas transformaciones y qué va quedando realmente de productivo en el sentido de un análisis realmente potente de cómo las prácticas se van transformando y cómo también qué sectores son los más permeables a esto y quienes están realmente poniendo obstáculos muy fuertes, obstáculos realmente muy fuertes, ya sea con el fundamento de que es mucho más trabajo, de que realmente no pueden coordinar o no pueden convivir con los estilos pedagógicos que tenía que garantizar la academia. Bueno, una cantidad de elementos que yo creo que en la especificidad de la formación de la gente de educación, fundamentalmente, y nosotros tenemos comunicación también, ponen en juego tanto el contrato pedagógico como los estilos comunicacionales que se ponen en juego desde lo institucional para poder potenciar estos espacios alternativos, digamos. Bueno, les planteo tal vez un ejercicio para cada una de ustedes y también para el resto de participantes. Me preocupa cuando está todo en silencio. Y es, a partir del hashtag Reto Digital, todas las personas que nos están siguiendo a través de los canales digitales habilitados, tanto institucionales como a través de Renata, así como la Universidad Nacional de Entre Ríos y el resto de entidades que nos están colaborando, la Universidad Rey Juan Carlos y demás, comentar cómo ven su universidad desde el punto de vista tecnológico. Haciendo uso del hashtag Reto Digital 2016, mi universidad es... Hombre, yo creo que es muy fácil, pero como he hecho tal vez la pregunta y no me han querido responder directamente, por lo menos a través de un hashtag y de un usuario no identificado, pues se sienten más cómodos y cada uno puede liberar tensión a la hora de expresar mi universidad es desde el punto de vista tecnológico. Les invito a este ejercicio a cada uno de ustedes también, a los participantes en sala, ya que creo que puede ser interesante, sobre todo para ver cómo cada uno de estos participantes está entendiendo y está viendo el rol de la institución, pero también el rol del docente dentro de este escenario de aprovechamiento tecnológico. Bien, sobre todo porque en muchos estudios, como señalaba Carmen, una de las cosas que vemos es que hay dos visiones completamente opuestas. La visión de la autopercepción que tiene el docente es que utiliza mucho la tecnología. Y la visión del estudiante es que no la utiliza para nada la tecnología. Y la utiliza mal. Entonces, ya que habemos muchos, bueno, en este caso hay muchos estudiantes,
sería bueno, digamos, hacer ese ejercicio. Si lo quieren, les invito a utilizar el hashtag Reto Digital, mi universidad es, ¿vale? Reto Digital 2016 y decir mi universidad es. Hago otra pregunta aquí. Doy cuenta también de un error de programación que tenemos, porque hay un hueco de 10 a 11, pero no es un hueco, es que sigue. Perfecto. Entonces hay un error ahí de programación del número que se me pegó el 11 allí antes de las 10. La otra pregunta es, ¿cuáles son los retos para la puesta en marcha de e-learning? ¿Quién es esta hora? No sé. Vamos a apagarla. Entonces, ¿cuáles son los retos que se tienen hoy por hoy para llevar a cabo e-learning, b-learning o todos desde el punto de vista, y aquí espero que Gabriela sí me escuche, a ver, de vez en cuando el problema tecnológico sirve para no tratar de responder una pregunta difícil. ¿Cómo están nuestros compañeros? ¿Cómo están nuestros educadores? ¿Cómo están nuestros colegas a nivel de uso tecnológico? ¿Cuáles son los retos que debemos hacer para tratar? Lo digo a colación porque hace un par de años en este evento estábamos hablando sobre e-ciencia. Y había una persona, estábamos hablando de e-ciencia, utilizando el ejemplo de CERN, de Suiza y demás, de Ginebra. Y había un invitado que preguntaba, una persona que había venido, ¿qué se necesitaba para e-ciencia en Colombia? Hombre, voy a citar textualmente, no voy a citar la fuente por cuestiones de respeto, no fui yo, ojo. Y la persona que estaba aquí en el panel dijo, hay que esperar a que una generación se vaya para tener e-ciencia. O sea, ¿cuánto se necesita y qué reto se necesita para tener e-learning y b-learning? Bien. Dicho esto, Adriana, ¿nos escuchas? ¿Qué se necesita y cuánto se necesita para tener e-learning y b-learning y todas las versiones de enseñanza mediada por tecnología? Bom, do contexto que eu falo aqui, nós estamos trabalhando com a educação à distância há 10 anos na universidade. E com as semipresenciais, ou essas disciplinas que entram no presencial e são à distância, há mais de 12 anos, né? Então, realmente, tem sido um desafio constante a presença da tecnologia no ensino superior. E aí a gente fala aqui de uma dificuldade ainda com relação à literacia digital docente. Ainda temos falta de capacitação dos docentes para uso da TIC na aprendizagem, apesar de 98% dos professores, isso no Brasil todo, em pesquisas recentes, confirmarem que fazem uso da tecnologia em espaços pessoais, quer dizer, na vida cotidiana, mas grande parte ainda dos docentes da universidade tem dificuldades com os usos da tecnologia, os usos pedagógicos para a promoção da aprendizagem. O outro desafio para nós é a mudança de paradigma da docência. O docente passar a olhar o aluno como protagonista, como autor, como participante do processo de aprendizagem, e as ferramentas podem servir de muito para essa aprendizagem, para esse protagonismo, podem ajudar muito no processo de construção de textos e, portanto, na autoria desse aluno. Mas há uma dificuldade e, por isso, tem que se fazer essa mudança na concepção do professor de olhar, né, e repensar os caminhos do seu próprio ensino, do seu próprio trabalho com o aluno. Então, a gente percebe que esse talvez seja um dos nossos grandes desafios, é mudar a concepção de ensino para que essa concepção incorpore ferramentas e que as ferramentas promovam a autoria e protagonismo desses alunos no ensino superior. Outro desafio é, de fato, um repensar da função dos educadores, né? Educadores estão cada vez mais
esperando para ser adepto de uma variedade ou outra de abordagem para entrega de conteúdo com base em tecnologia, em avaliação, mas, de fato, eles não têm repensado suas funções. Então, se espera que a ferramenta resolva os problemas, facilite o trabalho do docente, mas qual, de fato, é o trabalho do docente com o uso da tecnologia? Então, esse repensar desse trabalho, o repensar da mediação pedagógica com o uso da tecnologia, não é simplesmente disponibilização de conteúdo, não é simplesmente um trabalho burocrático para facilitar a vida do professor. É muito mais que isso. Eu uso tecnologia para a promoção de uma aprendizagem diferenciada, significativa, que o aluno possa encontrar sentido naquela atividade e possa se manter conectado, né, à tarefa, manter conectado ao assunto, à temática. Um outro desafio enorme é a colaboração entre os docentes, tanto dentro quanto fora das suas universidades. Essa colaboração para o uso das estratégias digitais em trabalho com seus alunos. Então, dos professores compartilharem entre si, dos professores colaborarem uns com os outros, ensinarem uns para os outros, e dessa abertura do professor de receber a colaboração do aluno, no sentido de que o aluno pode ajudá-lo a lidar com as ferramentas com maior propriedade. E esse trabalho, seguindo a lógica do nosso velho Paulo Freire, que dizia que todos ensinam e todos aprendem no ato de ensinar. Eu acho que é uma ótima oportunidade do professor aprender com os alunos, se abrindo para a perspectiva dos usos da tecnologia a partir da própria vivência que os nossos alunos têm, né? Um outro desafio nesse sentido, equilibrar as nossas vidas de docentes conectadas e desconectadas, né? Então, é um desafio para a gente perceber o tempo, né? Então, o tempo que eu dedico além do meu trabalho com o uso de tecnologia, as horas e essa relação que se estabelece com o aluno que te escreve meia-noite, 1h da manhã, da madrugada, e a gente cria uma relação mesmo maior de conectividade. Então, como é que a gente equilibra as nossas vidas pessoais e profissionais com o uso da tecnologia? Um outro desafio a vencer aqui nas nossas universidades é a obsolescência tecnológica. Os parques tecnológicos estão ficando ultrapassados, então precisa de um ajuste de tecnologia na universidade que vai necessitar de aportes financeiros. Então, também para nós esse é um desafio. Outro desafio é o uso de jogos, gamificação. Fala-se muito dos jogos, dos games, mas ainda pouco se usa. E a gente sabe que é uma estratégia interessante, pedagógica para a aprendizagem. Outro desafio grandioso no Brasil é a qualidade da internet. A qualidade da internet no Brasil ainda deixa muito a desejar, muitos lugares com dificuldade de acesso, e essa é uma dificuldade gigante na modalidade de educação à distância, quando temos alunos em polos, em lugares que a internet é de péssima qualidade. Então, como pensar o uso de materiais didáticos digitais em locais que a conexão é ruim? Então, esse também é um desafio nosso, acesso, conexão, conectividade. E eu acho que, por último, um grande desafio para o ensino superior, no que se diz respeito ao e-learning, é a construção de espaços de compartilhamento de experiências bem-sucedidas com o uso de tecnologia no ensino superior. Compartilhar, refletir, transformar as práticas. Esse é um caminho interessante, é um caminho possível, mas ainda pouco feito, poucos espaços realizados, poucos espaços abertos para esse tipo de compartilhamento, para esse tipo de socialização de experiência. E a gente tem certeza que as experiências que estão sendo construídas por algumas universidades podem ser significativas para o aprendizado de outras, mas esses espaços, a construção desses espaços de compartilhamento se constitui hoje um desafio para nós. Acho que é isso.
Vale, también es interesante ver este proceso de comunicación con el resto del panel que viene más adelante, porque si algo que caracteriza también al docente es que no solemos escuchar muchas veces instrucciones, nos cuesta, ¿eh? Y lo digo ¿por qué? Porque justamente estaba con el ejercicio que les había invitado, decía una participante en Twitter, Reto Digital gestiona, pone una universidad, dice gestiona el que quiera que se busque Reto Digital y sabrá quién es. Gestiona tecnología para la educación, pero algunos profesores deben ceñirse más al proceso. Qué casualidad. También hay otro que señala aquí el tema de habla sobre la Universidad del Norte, sobre el uso que está teniendo sobre la tecnología también. Les invito a todos, digamos, a compartir esta información y sobre todo también a decir, a través del hashtag Reto Digital 2016, que mi universidad es, ¿vale? Hay otra participación, Uninorte maneja un gran uso de los recursos tecnológicos en la formación de sus estudiantes. Y Reto Digital 2016 maneja de excelente manera los recursos tecnológicos TICS. Son algunos, ojo, se aceptan también críticas, comentarios. Bien, mientras nunca se metan con la madre de los demás, todo hay problema, no hay ningún tipo de problema. Siempre con respeto, yo creo que con respeto y humildad siempre se puede recibir todas las críticas. Y bueno, aquí estamos, ya vemos que el próximo panel, gracias a Dios que yo no voy a ser el moderador, el próximo panel, la moderadora será otra persona. Hago la pregunta y bueno, seguimos en este proceso y voy a ir metiendo algunos comentarios de este Twitter. Eliana, retos que tenemos, ¿qué se necesita? Bueno, dentro de los grandes retos, empiezo también con la parte de infraestructura. Definitivamente tenemos que movernos en la conectividad, tenemos que movernos en todo el uso de tecnología de los equipos que tenemos, qué tenemos, cómo los estamos utilizando. Entonces, viene un tema logístico donde debemos avanzar, donde tenemos grandes retos. Tenemos un tema sobre los docentes, que viene desde la sensibilización sobre el uso de las TIC, sobre cómo implementar los e-learning o, por ejemplo, la versión bimodal, que realmente es un tipo de enseñanza-aprendizaje que personalmente me gusta mucho. Y creo que de los grandes retos es no dejar también ese contacto social que tenemos. Si bien es cierto que nos vamos moviendo mucho en la tecnología, que es importante, pero que dentro de las relaciones humanas no debemos perder. De ahí viene la formación de los docentes, y retomo que lo mencionaba como aprovechamiento también, pero hay varias caras de esa moneda, ¿no? Entonces, si bien decía ahorita Elías y Carmen sobre la percepción de los docentes que hay que utilizan la tecnología, los estudiantes que dicen que no la utilicen, pero es que también están los estudiantes que no saben utilizarla. Entonces es desde diferentes puntos. O el cambio del rol del docente que yo mencionaba, donde anteriormente el docente daba su clase, salía y pare de contar, calificaba sus trabajos en la casa o algo, se los llevaba, pero hoy en día casi que es 24 horas expuesto, ¿no? De acuerdo a las actividades que hay. Obviamente viene el manejo que uno le dé el docente, pero ahí vienen los grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, si hacen un blog, depende pues las estrategias que se utilicen, pero es una exposición mucho más fuerte, mucho más permanente, donde hay un acompañamiento, pero que requiere una formación del docente, si bien es cierto, pero yo voy a hacer énfasis también en la formación de los estudiantes frente a eso, porque digamos desde la experiencia pasada, que vienen acostumbrados a la educación tradicional, donde les dicen exactamente qué deben hacer, lo que tienen que hacer y lo que tienen que aprender. Entonces vienen de pronto clases magistrales, mencionan el tema, es esto, están acostumbrados al cuaderno, a tomar la nota, y de las cosas que debemos aprender en todo lo que es el tema del learning es que los estudiantes deben construir su aprendizaje. ¿Y hasta dónde podemos llegar? Hasta donde el estudiante quiera volar.
Si ustedes mismos nos ponen los límites a nosotros como docentes, pues no vamos a lograr avanzar mucho. Ahí necesitamos es realmente coger pista y poder volar y volar, profundizar. Para eso se necesita el buen manejo de la información, el buen manejo del conocimiento y el aprovechamiento adecuado de las TIC. Entonces, como reto es un aprendizaje no solo de los docentes, no solo actualizarnos los docentes en todo el tema de la tecnología, sino también los mismos estudiantes. Y ahí entra a jugar un rol muy importante, que es el modelo pedagógico, que mencionábamos desde el aprovechamiento, pero aquí como un gran reto. En la Universidad del Norte se ha construido un modelo pedagógico para clases virtuales, pero es algo que debe estar en constante construcción. ¿Por qué? Porque debemos responder a las necesidades actuales. Es algo que se va moviendo, es algo que no puede quedar estático, que no puede ser que ya se creó y nos quedamos ahí, sino que debemos seguir involucrando de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a los resultados que vamos teniendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ahí viene el tema de calidad. Yo retomo un poquito lo que decía Carmen también, y yo difiero ahí en términos de que de pronto no se busca tanto cobertura, y yo pienso que hay un tema que hay que atacar en términos de educación, y es mostrar indicadores de cobertura tenemos, hemos logrado tantos inscritos, hemos logrado tantos en el curso, pero la calidad, y no hago referencia a los docentes, porque deben estar involucrados y tiene un proceso también de acompañamiento. Hago alusión de pronto es a cómo están recibiendo la información, cómo está haciendo el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Si realmente estamos teniendo impacto, si realmente estamos generando un cambio a nivel pragmático, si estamos generando pensamiento crítico, si estamos generando ciudadanos reflexivos, donde realmente podamos construir, donde podamos aportar, donde podamos realmente generar cambios que nos llevan a todo lo que son las nuevas demandas laborales, a la globalización, a poder responder el hacer. Porque como decimos fácilmente con los niños, a papá Google le preguntamos todo. Pero ¿qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? ¿Y cómo podemos negociar? ¿Y cómo podemos relacionarnos con los demás? Ahí. Ese es nuestro reto. Es que no quede una información colgada en una nube, que no quede en una plataforma, porque tenemos diferentes medios, sino qué puedo hacer yo con eso como persona, con mi familia, con mi sociedad, para mi futuro además. Eso como entre los grandes retos. Otro gran reto supremamente importante, y es la inclusión. La inclusión en el tema de la tecnología, en todo este e-learning, porque no podemos descartar todo lo que estamos trabajando hoy en día en términos de la educación inclusiva, que no puede ser solamente en lo presencial, o que deba ser exclusivo para X personas, donde realmente generemos una inclusión teniendo en cuenta habilidades, capacidades de las diferentes personas, tanto estudiantes como para los mismos docentes. Aquí viene un tema también sobre actitud. ¿Cómo estoy yo asumiendo esos nuevos cambios? Cambios en mi rol como docente, cambios como estudiante, cambios como ciudadana de una sociedad globalizada y donde la tecnología está llevándonos por delante, o sea, que está avanzando a pasos gigantados, y cada vez que vamos aprendiendo algo, ya salieron 100 cosas más. Entonces, es esa actitud que tengo yo frente a aprender y a moverme de un sillón de conformidad o de tranquilidad, donde es más fácil de esta manera que ya lo manejo, o cómo puedo seguir avanzando y cómo puedo nutrir esto. Otro de los grandes retos para mí en el e-learning en la actualidad es la activación de los sentidos. Cómo podemos involucrar los estilos de aprendizaje, todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, involucrando la parte visual, la parte auditiva, la parte kinestésica. Necesitamos activar todo nuestro desarrollo también sensoromotor para que asimismo hayan unos procesos de aprendizaje a nivel cerebral que tengan impacto en nuestro actuar y en nuestro desarrollo personal. Sí, yo creo que es interesante el micrófono por aquí.
Yo creo que es interesante, nos ha dado un decálogo de retos. Yo creo que de aquí hay que salir a comprar una mochila y recorrer el mundo por la cantidad de retos que tenemos. Yo creo que Roxana, Gabriela y Carmen va a seguir insistiendo en torno a esos retos y nutriendo, digamos, el listado que Eliana había comentado, los cuales son muy pertinentes. Cito algunos para darle pie a Roxana también. Por lo menos en este espacio y con este hashtag, la gente es muy positiva. Un ex participante y seguidor afín y asiduo de este evento, Evaristo González Prieto, desde Cataluña, dice que las TICs en la educación superior, TICs y educación superior deberían ser inseparables en todos los escenarios. Otra usuaria o otra persona dentro de Facebook dice: el reto principal es no dejar a un lado el contacto social, algo que tú comentabas. Y otra usuaria de Twitter: los estudiantes deben construir su aprendizaje, el límite es hasta donde quieran volar. Es decir, interesante también la perspectiva que están teniendo ustedes y les invitamos a seguir participando con ese hashtag. Estoy haciendo la labor de leer para dar también ese pie y ese feedback de toda esta conversación que se está generando. Roxana, retos, ¿tienes otro? Yo creo que aquí vamos a salir con muchos retos más, ¿no? Sí, sí. En principio suscribo el punteo que estuvieron haciendo las colegas hasta el momento. Me parece que uno a uno son elementos que yo misma hubiera puesto en mi lista. De todos modos, sigo enfocando el problema a partir de estos estudios que estamos haciendo en relación con estas universidades, que tienen algunos rasgos que me parece que perfectamente pueden ser compartidos con otras universidades de América Latina. A mí me parece que en principio hay una cuestión que es de carácter político. Gabriela había hecho referencia a que hay una necesidad de modificar la legislación y me parece que eso es un desafío importante, que si no conseguimos construir otro marco, tampoco vamos a tener condiciones para poder promover cambios que son también directamente relacionados con el tipo de educación que queremos, cómo pensamos que tiene que construirse esa transformación en la educación superior y en todos los niveles del sistema educativo en nuestros países de América Latina para poner a tono con las nuevas características del mundo que vivimos, la educación. Pero en principio me parece que decía que es un problema político porque me parece que hace falta impulsar la discusión en el interior del sistema de educación superior. Esto se hace muy claro, muy explícito en las universidades en las que nosotros estamos trabajando. No está puesto en agenda el tema de la educación en línea y de la educación semipresencial por distintos motivos. No está puesto en agenda, entre otras cosas, porque hay mucha resistencia, hay mucho rechazo, hay mucho desconocimiento por distintos motivos por parte de los distintos miembros de la comunidad universitaria. Se pone en duda la calidad de la formación académica, se pone en duda los parámetros y los mecanismos de evaluación que se pueden desarrollar en estos sistemas de educación en línea y semipresencial. No se conocen las especificidades de la producción de los materiales de trabajo, etc. Ahí tenemos un problema. Por otro lado, me parece que hace falta difundir con claridad las distintas experiencias que se están realizando en el país y en América Latina. Tengo entendido que en Argentina se desarrollan distintos modelos de educación en línea y de educación semipresencial en distintas universidades públicas y privadas. Sin embargo, esos modelos no se conocen en otras universidades, tampoco se conocen las evaluaciones que se realizan de las experiencias que se están generando y me parece que
sería bueno poner a circular esa información, porque entonces, instalando la discusión en el ámbito universitario, poniendo a circular el intercambio de experiencias, las evaluaciones de las fortalezas y de las debilidades que estamos consiguiendo hasta el momento, entonces podemos ir. ¿Se congeló? Que eso es lo que trae los retos. Hola. Sí, te escuchamos, no te preocupes. ¿Me escucha? Yo tengo como así todo un tembleque en la pantalla, por eso pensé que había problemas. Digo que podemos, me interesa la idea de oportunidad, es decir, que la universidad empiece a ver en este tipo de formación una oportunidad para fortalecer su posicionamiento, para ofrecer a distintos públicos la posibilidad de acceder a la educación superior y con esto colaborar con algunas estrategias de inclusión, como mencionaba recién Carla. Y me parece que hay ahí una idea que nosotros podemos aportar a seguir fortaleciendo. Es interesante, de todos modos, tener en cuenta que no hemos identificado, por lo menos en relación con las universidades con las que estamos trabajando y sus comunidades universitarias y sus comunidades de influencia, no hemos detectado hasta ahora una demanda por parte de la comunidad universitaria. No hay pedido por parte de los estudiantes y de los potenciales estudiantes de algunas ofertas de formación que sean en línea o semipresenciales. No hay tampoco demanda por parte de profesores y otros miembros de la comunidad universitaria. Tenemos finalmente un problema, me parece que ahí quedó planteado en el discurso de las colegas, me parece que hay que encarar el problema de la formación de competencias. No se trata únicamente de competencias tecnológicas, que igual están muy demoradas, muy retrasado, sino que este tipo de propuestas de formación requiere competencias de autoaprendizaje, competencias de sistematización y disciplinamiento, relacionamiento con los materiales de estudio, generar una serie de pautas relativas a la construcción colectiva del conocimiento que la escuela media no está formando, por lo menos en la experiencia que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y entonces no tenemos estudiantes que salgan de la escuela media preparados para asumir el rol y la posición que les demanda este tipo de propuestas de aprendizaje. Tampoco tenemos docentes que estén preparados para correrse del rol tradicional del profesor expositor de la universidad y para preparar materiales de estudio que tengan, que respondan a la especificidad que requiere este tipo de propuesta de autoaprendizaje, de guía de su propio recorrido, itinerarios diversos a realizar, etcétera. Dejo este punteo y retomamos en todo caso después, porque acá se cumplieron mis 5 minutos. Muchísimas gracias, Roxana. Carmen, balón pegadito al directa, ahí retomo Perfecto. Mi formación de base ingeniera de sistemas, con formación en doctorado y maestría en educación, pero lo ingeniero a veces me sale. De todas maneras, disculpa una cosa que se me había olvidado, hay algunos participantes también dentro del hashtag. Una usuaria dice: pienso que la universidad cada día se preocupa más por prestar mejores servicios a sus estudiantes y profesores. Otra señala: el maestro debe organizar su portafolio a fin que los estudiantes usen las TIC para potenciar su aprendizaje. Y aquí uno de los ponentes señala, Max Romer, el problema proxémico, como menciona Eliana Peñalosa, es uno de los retos de la formación online. Adelante. Ok. Yo retomo la pregunta, Elías la formulaba un poco más sencilla. ¿Qué se necesita para tener e-learning y be-learning? Y yo partiría de las necesidades actuales. O sea, una colega decía que el docente tiene que repensar su práctica,
pero yo creo que como institución me iría un poco más allá. Como institución debemos repensarnos teniendo en cuenta los cambios globales, que no estamos formando al estudiante para que se desempeñe localmente, estamos formando individuos que se van a desempeñar globalmente, sin olvidar lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional. En ese sentido tampoco podemos desconocer un aspecto fundamental y que puede enriquecer y hacer mucho más sociable el e-learning, el B-learning, es la diversidad cultural presente en el aula. Particularmente no me gusta trabajar e-learning, propuestas totalmente maquetadas, inflexibles, sino que, bueno, mi apuesta lo hago desde la interculturalidad, diseño ambientes de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de competencias interculturales. Dentro de eso es necesario conocer quién es ese estudiante que está ahí, quién soy yo como profesor, y diseñar estrategias pedagógicas que sean culturalmente apropiadas, teniendo en cuenta los diferentes escenarios, sean presenciales, virtuales. Entonces, ese es un aspecto que debemos considerar, no solamente desde el e-learning, y también en nuestra clase presenciales. Hay una necesidad hoy de una educación mucho más equitativa y justa. O sea, cuando me refiero a cobertura, no me refiero a números. Cuando me refiero a cobertura, es llevar educación de calidad a aquellos lugares donde no hay una buena educación y usar las tecnologías, porque ahí es un reto aprovechar las tecnologías al máximo para cerrar brechas. Porque creo que trascendemos más allá de los números y no puede ser nuestro reto. Los números no nos dicen nada. Yo creo que lo que tenemos que buscar es ver procesos que realmente, transformaciones que se hayan dado en el lugar donde estemos influenciando. Tampoco podemos dejar de lado las nuevas generaciones y sus habilidades. Hay que tenerlas en cuenta. Los retos. Y bueno, no quisiera ir centrando un poco mi aporte. Y en este sentido, si hay una apuesta institucional, ¿qué necesitamos? Yo digo que necesitamos un super profe. O sea, es un super profe con unas competencias que van más allá de lo profesional. Un super profe que sea creativo, que sea innovador, que sea indagador, que sea previsor de los aprendizajes de sus estudiantes. Pero un super profe no se puede hacer solo. Por eso digo que hay que repensar las instituciones. Y me gusta mucho el modelo de mi institución. Mi institución acompaña al profesor. Hay una apuesta para la investigación, pero también hay una apuesta para el docente. Hay un centro de excelencia que acompaña al docente para que el docente pueda tener esos escenarios de innovación. Y si queremos hacer e-learning, B-learning, tenemos que brindarle las herramientas al profesor. O sea, un profesor que no se sienta acompañado con todo, tenemos que investigar, tenemos que hacer docencia, tenemos que escribir artículos, ICI, Scopus, todo lo demás que tenemos en la mochila nuestra. Y además de eso tenemos que innovar, porque es que hacer e-learning y B-learning, eso no se hace. O sea, hay unas competencias TIC que se van desarrollando, y cuando me refiero a competencias TIC, me gusta la apuesta de Colombia, que no solamente habla del dominio tecnológico, es la competencia pedagógica para ver cómo usó las TIC como mediadora, la competencia comunicativa, cómo desarrolla un discurso usando, y todo lo demás que hay alrededor de eso. Entonces, las instituciones como tal tienen que pensar en que hay que generar unos espacios para los docentes. Diferentes estrategias, que es un buen modelo y con el que hablo con mucho orgullo, es el CEDU de la Universidad del Norte, que no fue creado, tiene una trayectoria de muchos años, es centro de excelencia de hace unos 2 años, pero antes de eso éramos unidad de nuevas tecnologías, donde trabajé por mucho tiempo, fui la directora de la unidad de nuevas tecnologías desde que la universidad la creó, y de lo que vimos era que el docente, solo con formación no pasa nada. Sensibilización, formación y acompañamiento. Acompañamiento y brindarle todas las herramientas necesarias para que la universidad, la institución como tal, pueda atender los retos que le implica estar formando individuos para una sociedad globalizada. Muchas gracias. Gabriela, ya también para cerrar este panel, tus comentarios, un comentario de una usuaria, la Uninorte como siempre apuntándole a crear nuevas estrategias que permitan el desarrollo de calidad en el aprendizaje. ¿Estamos? Sí, Gabriela. Bueno, fundamentalmente creo que ante el análisis de los desafíos, creo que
es indiscutible, y confirmo con Roxana que acá el gran desafío es político. Es político porque seguimos enfrentándonos a situaciones que no solamente tienen que ver, como decíamos hoy, con la dimensión de la normativa y el encuadre, sino también a la decisión política de, por ejemplo, incorporar todas estas temáticas y formar a los docentes. Los ámbitos de formación docente no acusan recibo, por ejemplo, de este tipo de temáticas. O sea, todavía eso no se ha definido, todavía no es una decisión política incorporar alternativas vinculadas a los entornos o a los ambientes digitales como opciones para también incorporar como eje de la formación docente. En la universidad puntualmente, en la educación superior universitaria, me parece central que también estamos desconociendo esto, sigue siendo una decisión política. Nosotros como facultad, donde tenemos la carrera de Ciencias de la Educación, dentro del plan de estudio no está presente esta formación. O sea, es dentro de lo que los campos disciplinares nos proponen, no están atravesados por lo que hoy implica asumir un entramado en donde el lugar que tienen las tecnologías está vinculado con la sociedad, con la cultura y con el conocimiento. Creo que ese es el principal desafío, es político. Y en este contexto también de la perspectiva que trasciende lo institucional, porque así ya de esa dimensión me parece que coincido y ha sido plenamente desarrollado por los colegas en las intervenciones anteriores, me parece también acá muy importante y también es político la visión que nos pone la internacionalización de la educación superior. Yo creo que ese concepto que abarca mucho, que dice mucho y muchas cosas desde distintos lugares, también desafía a la educación atravesada y mediada por tecnologías porque nos está poniendo en una situación... Por un lado, creo que tenemos que potenciar, como decía también Roxana, las relaciones con los países de América Latina. Estamos concretándolo acá a través de este simposio donde estamos en contacto Colombia, Brasil, Argentina y muchos otros países que están participando de este encuentro a través de lo que nos permiten las tecnologías. ¿Cuáles son las propuestas que las grandes universidades que están llegando desde países estratégicamente posicionados con el desarrollo tecnológico y la utilización de estas alternativas nos proponen para educar a nuestros propios ciudadanos? Creo que es un desafío muy importante ese que tenemos que revisar, que tenemos que analizar y que realmente demanda una definición política importante. También en ese contexto potenciar las iniciativas conjuntas. Yo creo que este es un ejemplo, como decíamos, pero también tenemos muchas posibilidades de pensar alternativas de formación cuyos ejes estén respondiendo a las demandas y necesidades de nuestros países y que pueden tener una potencia y una posibilidad mucho más fuerte a partir de la utilización de los entornos virtuales. Y por último, potenciar también una definición política importante que tiene que ver con que estas propuestas justamente se desarrollen, se potencien para aquellos que no pueden tener o que no tienen garantizado el derecho al acceso al conocimiento, la democratización al acceso al conocimiento. Yo creo que ahí estamos tomando una definición muy clara. Los que tenemos larga historia con la educación a distancia sabemos que siempre fue catalogada de segunda, que siempre fue una alternativa, como bien se decía, muy difícil de fundamentar, de que podíamos llegar a las mismas propuestas a través de alternativas no convencionales que la academia tradicional, digamos, pero que en este momento también es utilizado por los centros, digamos, de mayor prestigio a nivel internacional con una propuesta que llega para grupos y para élites. Entonces,
decidir hacia dónde vamos a desarrollar estas propuestas, hacia dónde queremos llegar. Y creo que en relación a lo que también decía Roxana, de que no hay demanda porque tampoco lo hemos potenciado como una opción propuestas de educación superior. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante y que realmente la pregunta es la de un posicionamiento político muy fuerte con respecto en nuestro caso, no asumido o omitido, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas las panelistas, Adriana, Roxana, Gabriela, cuyo nombre virtual es Carla Maquiavelo, a Carla Maquiavelo de manera presencial, a Carmen, a Eliana. Interesante perspectiva. Yo creo que el día de hoy les pediría que sigan transmitiendo, digamos, esos mensajes que ustedes están haciendo mención a través del hashtag Reto Digital. Una usuaria dice, interesante panel para replantear y generar nuevas soluciones para las TICs en la educación. Y creo que es importante apostarle a una educación con creatividad. Salimos de lo tradicional a aprender a innovar. Yo creo que son dos comentarios que dejo en el aire. A modo de despedida, unas palabras de cada una para dar a continuación con el siguiente panel que tendrá a cargo de la difícil tarea de la moderación a la profesora Carmen Galvez, Mari Carmen Galvez, de la Universidad Rey Juan Carlos, y cuyo título es Autoproducción de contenidos y recursos audiovisuales digitales bajo modelo de bajo coste en el contexto educativo. Hoy es educación y tecnología. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Adriana. No sé si tienes alguna palabra de despedida. Olha, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao seu convite, ao convite da Roxana, mando um abraço enorme para ela, para você, para os outros colegas, e desejo um ótimo evento aí, continuidade desse evento para vocês, e que nós possamos continuar discutindo à distância, via virtual, essa temática tão importante. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Roxana. Roxana está caída. Afortunadamente vemos que está en su casa. Hola, 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 ¿ya me escuchan? Sí, perfecto. Ay, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias igualmente, Elías, por la invitación, colegas, un gusto compartir con ustedes, con todos los asistentes a este evento. Espero que tengamos la oportunidad de generar algún otro encuentro de estas características. Ya les vamos a proponer seguramente para la segunda mitad del año en el Observatorio de Usos de Medios Interactivos un encuentro sobre apropiación de tecnologías, así que espero que estén ahí firmes para también intercambiar no solo con nosotras, sino con los estudiantes de nuestras universidades. Un abrazo entonces para todos. Hasta luego. Muchísimas gracias, Carla. Carla no, Gabriela, por Dios. Gabriela. Sí, bueno, la verdad que un gusto, un saludo a todos los colegas, gracias Elías, gracias a todos los integrantes del panel, pero además y fundamentalmente reconocer el inmenso valor que tienen estos espacios donde podemos simultáneamente compartir a pesar de las distancias geográficas, y saludar a todos los colegas de Colombia y los alumnos, y que podamos seguir compartiendo este espacio en forma conjunta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas, un fuerte aplauso tanto a ellas como a Eliana y Carmen.